Tal vez unas pocas palabras sobre mis antecedentes. Como pueden ver, nací, me crié y eduqué en Alemania. Emigré a los Estados Unidos en 1986. Mi esposa y yo administrábamos y trabajábamos como pastores en una granja lechera durante 5 años y luego durante 26 años operamos nuestra propia granja, Cruising Grass Farms, basada en pastos de temporada con 140 vacas. En 2016 me retiré de la producción lechera y desde el 2015 trabajo como coordinador de educación para DGA aquí en Wisconsin. Hoy queremos hablar sobre una introducción para el manejo del pastoreo en granjas lecheras, así que esto es una información muy básica sobre manejo y teoría del pastoreo como lo hacemos. El pastoreo en su forma más básica es donde las vacas están cosechando su propio forraje y esparcen su propio estiércol. Podemos controlar la cantidad de forraje que ofrecemos a las vacas durante cierto tiempo en cierto lugar, y es donde entra el manejo. A través del manejo es que estamos tratando de optimizar la calidad de forraje y la cantidad de forraje que ofrecemos al ganado durante toda la temporada de crecimiento. ¿Y por qué haríamos esto y no los mantendríamos en confinamiento? Es porque esto nos ofrece una gran oportunidad de reducir nuestros costos que están asociados con la cosecha del forraje, también con la distribución del estiércol. Todos son muy conscientes de cuánto aumenta el costo del combustible y todas las operaciones dependen en gran medida del combustible, pero también hay costos de maquinaria que van junto con estos costos de mano de obra, y así sucesivamente. Además, es un entorno natural. Por ejemplo, solo piense cómo ve la imagen de una vaca. Rara vez la ve parada sobre concreto, ya sea para publicidad de productos lácteos o incluso para un seminario web de productos lácteos que podría tratar sobre problemas de confinamiento. La mayoría de las veces ve a una vaca parada en el pasto. La vaca es un rumiante y el rumen está diseñado para digerir el forraje fresco, y al hacer esto hay algunos beneficios para la salud, por los que vale la pena pastorear con una dieta alta en forraje, y por lo general hay menos problemas metabólicos. La salud de las pezuñas mejora considerablemente y la mayoría informa una vida útil más larga de sus vacas de los que tienen vacas en confinamiento. Además, los forrajes perennes en el paisaje son muy beneficiosos para construir suelos saludables, que tienen a menudo un sistema radicular muy profundo, especialmente si están en el paisaje durante muchos años. Tienen sistemas de caminos profundos que pueden secuestrar el carbono del suelo profundo y ayudar a evitar la erosión, y por lo tanto ayuda con la calidad del agua, por lo que hay grandes beneficios que vienen cuando pastoreamos a nuestras vacas. Y otro beneficio del que somos muy conscientes en DGA es el aumento de la rentabilidad de las lecherías más pequeñas. Ese dinero a menudo se traduce en revivir comunidades rurales, porque es mucho más probable que la granja lechera más pequeña y rentable gaste dinero localmente que una granja muy grande. Necesitamos un poco de infraestructura para implementar el manejo del pastoreo, así que antes que nada, por supuesto, necesitamos forraje. Así que si tienes una granja que solo posee edificios y estás comprando todo tu alimento, obviamente esto no funcionará para ti. Pero en términos de pastoreo, el forraje no es como si tuvieras que ver especies específicas o una nueva pastura. Puede ser todo tipo de praderas, pasturas viejas que no se han manejado muy bien en el pasado. Puede ser incluso algunos forrajes anuales como el maíz o sorgo. Pero el pastoreo y las vacas solo funcionan con una buena cerca, por lo que la cerca es definitivamente parte de la infraestructura. Y diferenciaremos entre cercando perímetros y subdivisiones internas. Hablaremos de esto un poco más tarde. Y también necesitamos mover el ganado de un lado a otro en las instalaciones, por lo que los animales tienen que ir y venir 2 veces al granero. Hablando de las opciones de cercos, la mayoría de las granjas usan hoy en día un alambre de alta resistencia para sus cercas perimetrales,
de 3 a 5 hilos. Si se encuentra en una carretera rural muy transitada, tal vez quiera tener 4 a 5 hilos. Si solo construye un perímetro para sus campos vecinos, la cuerda de alambre de polietileno podría ser suficiente. Tenga en cuenta que una cerca no necesariamente necesita estar electrificada si tiene 4 cables o más, pero definitivamente es algo que no recomendamos. Recomendamos que al menos alguno de los hilos estén electrificados. Observamos un ejemplo de la valla de 4 cables en una concurrida carretera del condado aquí en Wisconsin. Mencioné cerca de malla porque algunos de ustedes tienen diferentes especies de pastoreo, además de las vacas lecheras. La cerca de malla es realmente la mejor opción, sobre todo si está pastoreando cabras y ovejas, pero es una buena opción mucho más costosa que solo el alambre recto de alta resistencia. Con respecto al cercado portátil o cercado temporal, nos referimos al uso de cable de polietileno. Básicamente vemos algunos ejemplos en algunas imágenes. Se ve como una cuerda que tiene alambres de acero inoxidable, acero, cobre o aluminio entretejidos, que transportan la electricidad, pero se maneja como una cuerda, y eso lo hace muy fácil de transportar, desplegar, fácil de enrollar, y esta realmente es la mejor cerca para los movimientos diarios del ganado. Al construir inicialmente sus subdivisiones dentro del perímetro, después de un año o dos de pastoreo, es posible que descubra el tamaño ideal del potrero, el diseño ideal del potrero. Entonces es posible que desee ir o tal vez colocar un cable de alta resistencia interna. Pero para comenzar, es recomendable usar cables de polietileno, porque es una mejor opción para ganado joven como terneros o novillas jóvenes, y la cerca de malla si tiene otras especies como ovejas o aves. Las aves de corral están mejor cercadas con electronet. Es como si pareciera una malla, pero está hecho de cuerda de plástico. Usamos postes de fácil transportación que están hechos de plástico o acero con plástico, aisladores y una variedad de ruedas de cercos. Aquí hay algunos ejemplos. Esto resulta ser un poste. Aquí en la parte superior se ve el cable de polietileno corriendo y hay clips a diferentes alturas del poste para diferentes clases de ganado, por lo que son muy flexibles para usar desde terneros hasta el ganado adulto. Aquí se ve una cerca de rueda comercial. A veces incluso están engranadas, lo que significa que por cada vuelta del mango el tambor gira 3 veces. Si tienes una superficie larga pueden ser muy útiles, sin embargo son bastante caros. Aquí la conexión eléctrica se hace con pinzas de cocodrilo, desde una cerca perimetral de alta resistencia hasta el cable de polietileno. Aquí hay otro ejemplo mucho más barato, que es lo que uso la mayor parte del tiempo. Es solo un cable eléctrico, una extensión eléctrica. El carrete solía costar $4. Estoy seguro de que ahora cuesta alrededor de $10 en su ferretería local. Pero puse solo la cantidad de cable que necesito para los movimientos diarios del ganado. Y luego para tensarlo en lugar de un trinquete, solo lo envolví un par de veces alrededor de la manija. Aquí, la electricidad se proporciona a través de la manija de la puerta en el otro extremo donde está enganchado a una valla del perímetro con corriente. Pero ciertamente podría usar ese mismo clip de cocodrilo y hacer una conexión del perímetro al polywire. Este es un ejemplo del polytape que mencioné anteriormente. Es bueno para los terneros porque parpadea un poco con el viento y da una pista visual de dónde se encuentra la valla al ganado que no esté entrenado. Ahora todos estos cables deben estar energizados. Como mencioné anteriormente, los usamos para este sensor de baja impedancia, no uno de estado sólido que solía ser popular hace muchos años. El tamaño realmente depende de cuánto quieras electrificar. Si tiene más alambre de polietileno que alambre de acero,
de si su superficie de acres, de cuántas cercas internamente posee, etc. Pero hay una recomendación general para cada área de superficie, porque probablemente esté bien con sucesor de 6 joules. Por encima de eso realmente depende de entre 10 y 30 joules. Puede comprar energizadores hoy. Lo importante es estar conectado a tierra. He trabajado en muchas granjas donde me dicen: Michael, el cerco no está funcionando como debería y a menudo se relaciona con una extensión a tierra insuficiente. A menudo veo solo un poste de metal oxidado clavado en el suelo con un cable envuelto, casualmente que no hace la función de tierra, por lo que necesita una varilla de tierra de 8 a 10 pies por cada 2 joules de energizadores, y deben estar separados con aproximadamente 8 a 10 pies de distancia. Y luego, desea tener una buena pinza que sujete el cable a la varilla de tierra, y todos los metales deben ser iguales a la varilla de tierra. El alambre de las abrazaderas, así que es preferible que todo sea acero galvanizado. Y la razón de eso es porque si se mezclan con diferentes cables, es posible que tenga electrólisis y corrosión, y su campo de conexión a la tierra no funcionará, por lo que no puedo enfatizar lo suficiente e importante que es hacer tierra. Hablé de los carriles. Necesita los carriles o caminos para el ganado lechero. Si construye puertas para cada potrero, asegúrese de que siempre estén ubicadas en la esquina más cercana a las instalaciones. Quiere que el ganado se traslade, que el ganado realmente aprenda dónde está su lugar, por así decirlo, dónde se lleva a cabo su ordeño, y siempre encontrará que se congrega en la esquina más cercana a las instalaciones. Si coloca su puerta en otro lugar, tendrá un gran tiempo tratando de hacer que las vacas vayan en una dirección en la que quieren ir. Muchos granjeros no construyen puertas, solo levantan cables cada vez que quieren que las vacas entren en el potrero. La levantan con postes de PVC de 3 a 4 pulgadas, o en algunos casos construyen unos postes más sofisticados que están electrificados para que el ganado no pueda empujarlos, pero tienen un aislante en la parte inferior donde entran en contacto con el suelo. No es necesario construir terrenos sofisticados para empezar. Esto es un ejemplo de mi finca al principio. Y como pueden ver, al principio no pude construir mejores carriles. No tenía suficientes fondos para esto, pero rápidamente me di cuenta de que tenía que hacer algo para que mis carriles no se conviertan en charcos en clima húmedo. Así es que dividí los carriles. ¿Ves un cable que divide este carril? Y se divide en 1/3 y 2/3. De este lado derecho lo llamo tierra seca, y de este lado aquí lo llamo el húmedo. Y sí, realmente lo piensan, durante una temporada de pastoreo, la mayoría de los días no están mojados, así es que lo que hace es que cuando llueve y está mojado, obligo a la vaca a pasar por una sola fila por el lado húmedo, porque esta área no se perturba cuando está mojado y se seca muy rápido, a veces en cuestión de 10 a 12 horas, después de una tormenta de 1 pulgada, y luego el ganado puede caminar de regreso sobre una superficie muy lisa. Sin embargo, después de algunos años de mi carrera agrícola, pude permitirme construir mejores caminos, incluso con costos compartidos. Es solo una inversión considerable y debe construirlo según los estándares de la NRCS. Si tiene costos compartidos, y esto es un ejemplo de caminos mejorados que ciertamente hacen que mover el ganado en condiciones húmedas sea mucho más fácil. Con respecto al agua, el transporte es ciertamente una opción. La mayoría de las personas instalan una tubería. Podría ser una tubería que se llena por gravedad de un tanque, tal vez durante la noche cuando no hay mucha demanda de agua en el sistema. Muchos sistemas están directamente conectados a la bomba de agua y al tanque de presión. Todo depende del diseño de su granja, si tiene que bombear el agua o no, y así sucesivamente.
La mayoría de los aislamientos están sobre el suelo cuando se instalan las tuberías, pero debe recordar drenarlos en el invierno. De lo contrario, es posible que haya lugares donde haya fugas de agua en la primavera. Con esos sistemas de tuberías, la mayoría de las personas usan tanques portátiles, e incluso para 100 vacas, un tanque de 100 galones es suficiente, si tienen buen flujo, y usted no quiere que ese flujo se vea interrumpido por la válvula. Por eso señalo que necesita válvulas de flujo total. La razón por la que puede tomar el riesgo con tanques pequeños es si tratamos de mantener el tanque cerca del ganado dentro de los 300 o 600 pies. Entonces, en lugar de mover a toda la manada completa, tiene animales individuales acercándose al agua en las instalaciones de la granja. Y muchos ganaderos dejan de suministrar el agua en los potreros porque saben que es mucho trabajo adicional mover esos tanques. Es posible que ocasionalmente se vuelque el tanque, por lo que muchos ganaderos llevan a los animales al establo de todos modos, incluso con el calor del día. Digamos que los sacan después de ordeñar y pastan durante 3 horas o más o menos, y luego a las 11 o 12 en punto las llevan a las instalaciones donde se les proporciona agua y sombra, tal vez algo de comida, y por la tarde salen y pasan de nuevo. No hay mucha ingesta de agua durante la noche y los animales aprenden a llenar los tanques, por así decirlo. Y ahora en las instalaciones, un tanque de 100 galones no será suficiente porque necesita mucha capacidad, porque muchos animales tienen que beber al mismo tiempo. Aquí hay algunos ejemplos, así que este es un tanque de 50 galones y aquí hay un tanque de 25 galones para terneros. También conectado con la manguera a una línea de agua con un acoplador rápido. Esto es muy común en la compañía, se llama Poison y es una forma muy conveniente de conectar. El agua empuja este conector macho y el agua fluye, y si lo desenchufas el flujo de agua se detiene. Así controlamos un poco la capacidad de carga y la densidad de carga. Entonces, ¿cuántas cabezas de ganado puedes pastar en tu propiedad? Esa es, por supuesto, una de las primeras preguntas que siempre se hacen. ¿O cuántos acres tienes? Necesita hacer sus cuentas. Realmente depende de cuáles son sus objetivos y cuáles son sus recursos. ¿Desea proporcionar con pastoreo todo el forraje de la ración o solo desea proporcionar una parte de la ración que consume la vaca? Entonces, todo eso afecta la capacidad de carga y también el potencial de producción del forraje particular con el que se está trabajando. Pero luego se cuestiona el manejo, porque depende de la frecuencia con la que los productores proporcionan pasto fresco, al menos una vez al día, sino 2 o más veces, y con esa tecnología de cercado que ya señalé anteriormente, es muy fácil de lograr. Toma literalmente minutos darles a las vacas una porción fresca de pastura. Así que, en términos de manejo, ¿qué podemos controlar? Tenemos esos residuos que dejamos en el potrero. Tenemos el tiempo de descanso entre pastoreo y la altura del forraje. Manejamos y hablaremos un poco más sobre la importancia del residuo a través de las diapositivas que obtuve por cortesía de John Garish, quien escribió un libro sobre el manejo de pastoreo intensivo. Es un libro pequeño que presenta claramente capítulos distintos de cómo funciona el manejo del pastoreo, y el primer punto que señala es que solo las hojas verdes en crecimiento llevan a cabo la fotosíntesis, así que básicamente tienes que mirar nuestros potreros como un gigante panel solar. Él hace referencia a las 3 fases de crecimiento. La fase 1 es cuando la hierba acaba de salir de la latencia. Esos serían pasturas que son pastoreadas con altura muy corta y no hay suficiente materia foliar, por lo que las plantas no pueden realizar propiamente la fotosíntesis.
En estos casos, las plantas crecen a partir de sus reservas, y eso es lo que tratamos de evitar durante la temporada de pastoreo. En la fase 2 es la vegetativa. Eso es generalmente entre 12 a 14 pulgadas de altura para pastos de estación fría. Y la fase 3 es cuando la planta cambia de crecimiento vegetativo a producir semillas y entra en fase generativa. Como se mencionó, la fase 2 es para la mayoría de las especies con las que trabajamos, que son pastos y leguminosas de estación fría de entre 12 y 14 pulgadas de altura, por lo que realmente queremos evitar el pastoreo en la fase 1, en la que las plantas no pueden hacer la fotosíntesis, que se ve en el lado derecho de la diapositiva, porque con residuos más cortos realmente ralentiza la recuperación de los pastos. Y no solo eso, sino que al pastorear repetidamente, como podemos ver en esta imagen muy antigua de un libro de texto, se ve que al pastorear repetidamente en un pasto corto o con un pastoreo lento, se reduce el tamaño de las raíces. Están mucho menos desarrolladas y con eso y con el menor desarrollo y profundidad de las plantas, tampoco pueden alcanzar los nutrientes del agua. Por lo que debe recordar que cualquier cosa que haga en la parte superior de la planta afecta a lo que sucede debajo de la parte de la superficie del suelo. Entonces, con ese menor residual se extiende el número de días que se requiere para que el potrero se recupere y llegue a una altura de 12 a 14 pulgadas. Por lo tanto, nuestros periodos de descanso se extienden mucho. Y a menudo la gente pregunta si no están desperdiciando pasto, si dejan residuos. Bueno, aquí es una ilustración simple. Los números reales pueden ser diferentes para su granja, en particular dependiendo de los suelos, el clima, pero si cuida de no pastorear bajo la fase 2. El pasto tarda en promedio 30 días en volver a sus 12 o 14 pulgadas, y tendrá 6 cosechas de tal vez 1000 libras durante la temporada de pastoreo. Entonces, ¿qué sucede si sentimos que estamos desperdiciando alimento? ¿Las movemos o no? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que si pastoreamos en la fase 1, pastoreamos menos. Ahora, el periodo de descanso se extiende a 45 días y tenemos solo 4 cosechas o 4 pastoreos en la temporada de 180 días de pastoreo. Sí, obtenemos más forraje en cada pastoreo, pero en total el rendimiento para el potrero es menor que en el otro ejemplo, con 4.800 libras contra 6.000 libras. Y eso es lo que pasa realmente cuando la gente se queja de que no obtiene la misma cantidad de producción en sus potreros que en los campos de heno. Y por lo general, la razón es que pastan demasiado bajo y no dejan suficientes residuos o dejan a los animales demasiado tiempo en el potrero antes de moverlos. También hay otro efecto que es con pasturas cortas y exponemos una grande cantidad de superficie al suelo. Aquí, en este estudio de la Universidad de Nebraska, ven los diferentes porcentajes de cobertura del suelo, 95, 75 y 50%, y ven el porcentaje de 3 pulgadas de lluvias que llega a desperdiciarse. Con 95% de suelo cubierto se tiene cero erosión del suelo, mientras que con solo 50% de cobertura del suelo se observa bastante erosión. La ingesta también se ve afectada por la disponibilidad, por lo que entre más forraje proporciones, de 12 a 14 pulgadas de alto, entonces tendrás mejor consumo. También la calidad de forraje juega un factor importante en el consumo. Por eso, primeramente buscamos una buena calidad de forraje. Realmente quiero enfatizar la importancia de los residuos. Y mencioné la densidad de carga antes,
porque se confunde con la densidad de pastoreo. La capacidad de carga son los animales que tienen en toda su granja, en una superficie total. La capacidad de carga de su granja y la densidad de pastoreo es la cantidad de animales que pone en una determinada pieza de pastura a la vez. Esta puede ser muy alta. Yo he puesto 140 vacas en un solo cuarto de acre, dependiendo de qué estaba pastando. Por ejemplo, cuando estaba pastando sorgo sedán, era como 4 o 3 pies de alto. Realmente quieres poner muchos animales en una pieza muy pequeña para obtener una buena utilización. Así que cuanto mayor sea la densidad de población, es mejor la utilización de la pastura. Y sabe, si todo esto suena muy científico, pero también hay un arte con el que la mayoría de los granjeros están familiarizados. Significa observar a sus animales, observar la habitación, observar si los animales vienen corriendo al establo. Hay que proporcionar un poco de alimento adicional. Apenas se mueven cuando abres la puerta de tu potrero para tratar de llevarlos al establo. Todo esto te da una indicación de si estás o no proporcionando suficiente pastura a las vacas. Entonces, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes para las personas que están comenzando en el pastoreo? El error más común que veo es, de nuevo, la pastura residual, pero también está el fenómeno donde el pasto es demasiado corto. Así es que digamos que todos toman el consejo de empezar a pastorear cuando el pasto tiene entre 12 y 14 pulgadas de alto y pasan por su rotación. Tienen tal vez 20 o 30 potreros, pero deja de llover, así es que la próxima vez que vienen después de 30 días, la altura del pasto es de 10 pulgadas, no de 12 pulgadas, son solo 10 pulgadas esta vez. Luego de otros 30 días después, podrían ser solo 8 pulgadas, por lo que es un problema que veo cuando las personas no ajustan el periodo de descanso de acuerdo a las condiciones climáticas y en la temporada de pastoreo en particular. Y a veces los periodos de descanso no son lo suficientemente largos y tienes que anticipar cuál será la curva de crecimiento, y eso a menudo se hace caminando por los potreros cada día o cada semana o cada 2 semanas, cuando mucho, para ver realmente lo que está pasando. Y DGA está trabajando con la Universidad de Missouri en un sistema llamado Paddock Track, que te ayuda a hacerlo de manera muy eficiente y rápida con la ayuda de un ATV. Entonces, ¿cómo podemos evitar otro sueño de sombras y, con suerte, no encontrar el baño al final del arco iris, sino la olla de oro? Les recomiendo contactar a las agencias locales de conservación de tierras, que pueden ayudarlo a incorporar los objetivos que tiene para su granja y adaptarlos a las necesidades del ganado que tiene en su propiedad o a cualquier otro recurso, y pueden ayudarlo a diseñar su plan de pastoreo, hacer recomendaciones de manejo, y debo mencionar, si desea algún costo compartido para cercas, para sembrar, para hacer caminos, para las líneas de agua o para los carriles, es recomendable tener el plan de pastoreo, ya que es el primer paso para conseguirlo. Crescent Grass Farms era el nombre de nuestra granja, y como se mencionó, éramos estacionales, con temporada de parto solo en primavera, con 140 vacas y 400 acres, de los cuales 220 fueron potreros en pastoreo. Ven la imagen de nuestras instalaciones. Hay una imagen aérea. Lo que es bueno en esta foto aérea es que puede observar diferentes etapas de rebrote en diferentes potreros, y usted podrá ver en esta área de arriba, en la parte superior, no es precisamente verde. Esta foto fue tomada en el verano del 2012, cuando tuvimos una sequía terrible, la mayor parte en Wisconsin. Estábamos orgullosos de ser miembros de honor de Organic Valley, a quienes enviábamos nuestra leche. Me gustaría decir que así es como nos vemos hoy, pero eso fue hace muchos años. Todos nuestros niños son adultos y ya están fuera de casa. Los últimos 10 años de nuestra carrera agrícola tuvimos un sistema de ordeño compartido en nuestra granja. Entonces, desafortunadamente, DGA aún no existía,
Pero estas serían las personas que ya tienen 2 años de experiencia y ahora quieren ganar capital y construir una manada de ganado, y estas personas pudieron hacer esto gracias a nuestra granja. Así es que comencemos con el invierno. Todo nuestro ganado joven y las vacas secas invernan afuera. Eran alimentadas directamente en el potrero con silo o heno seco, y eso se hizo con la ayuda de un procesador. Una vez al día se traían a los animales de regreso a las instalaciones para obtener algo de agua y comida libre. Debo mencionar que aquí es donde teníamos tanques de reserva y suministrábamos el agua de flujo libre y algunos minerales. En algunas áreas del norte del país, en el norte de Minnesota y en el norte de Wisconsin, algunos productores confían en que la nieve puede ser fuente de agua para su ganado en invierno. Descubrí que el agua es un nutriente tan barato, y si alguna vez fuiste de campamento en invierno, sabes que se necesita para hervir una taza de té con nieve. Sabes cuánta nieve se necesita y cuánta energía se necesita para derretir esta nieve, por lo que es una forma barata de ahorrar energía para proporcionarles agua que fluya libremente. El corazón del ordeño era un cobertizo de 3 lados, con alimentación lineal a nivel de cerca, que les proporcionaba silo y no heno seco que simplemente sustituyó al pasto en el verano. Ordeñábamos en una sala de ordeña doble de 16 unidades, que hizo que el ordeño fuera mucho más fácil que cambiar vacas en una bomba de extensión de 40 puestos como habíamos hecho durante 3 años. Llegada la primavera, tuve una paradoja, que nunca haré, pero generalmente sembraba unas pocas libras de trébol rojo y un poco de trébol andino en cada acre cada año, porque las legumbres no solo son muy importantes para aumentar la cantidad del forraje para el ganado, sino que también para fijar nitrógeno y traer nitrógeno a una agricultura orgánica. La primavera en marzo también fue el momento en que nacieron nuestros terneros. Una de las ventajas de la estacionalidad es que pues todo su manejo ocurre en bloques, por lo que todos los terneros vienen al mismo tiempo y es un periodo de mucho trabajo en la granja, pero luego el trabajo se hace fácil el resto del año. Después de 6 a 8 semanas, los terneros se mudaron al pasto, y este es un pequeño potrero de entrenamiento, donde se entrenan en la cerca y también se entrenan en este alimentador de leche móvil, que luego usamos cuando están fuera en su rotación de potreros. Además de la pastura, para los terneros en el primer año, el heno seco ayuda con el desarrollo del rumen. En la parte posterior verá un pequeño alimentador de minerales, que también estaba allí. Y luego lo transportábamos con ayuda de un UTV o un ATV. Aquí en la cerca que señalé anteriormente en la presentación, señalé una cinta polytape de media pulgada, que es lo que usamos para nuestros terneros. La primavera también es el momento en que hacíamos la transición del terreno de los lactantes al potrero. Esa es una transición muy gradual, porque no desea trastornar el rumen y luego cambiar de un día a otro de comida almacenada a pastura, por lo que las vacas reciben muy poca materia seca. Esto nos ayuda a escalonar el patrón de crecimiento de diferentes potreros para que la presión no llegue toda al mismo tiempo. La primavera es un momento hermoso. Esto es en mayo y es cuando las vacas están llenas de forraje. Es un tiempo hermoso en cualquier granja con pastoreo. Aquí resulta que hay una nueva siembra de una pradera de festuca y alfalfa. Así que si establece trébol en un potrero, lo tienes para siempre. Debes asegurarte de no tener parches, como aquí en donde hay muy poca hierba, porque el exceso de trébol tiende a causar timpanismo. Quieres que se entrelace íntimamente con la hierba, y la única hierba que puede competir muy bien con ella es el trigo forrajero y el pasto canario. Entonces las vacas están en su rotación diaria. Movemos la cerca 3
veces al día y tuvieron acceso a un potrero fresco después de cada ordeño y otro al mediodía. Y verás, siempre solo una valla de polywire y solo un alambre a la que las vacas están muy acostumbradas, y la única vez que salen es por error humano, si alguien deja una puerta abierta o alguien se olvida de conectar una valla. Tenemos un potrero de cierta forma que reservamos para los días más calurosos del año, para proporcionar sombra a las vacas. Y luego el rebaño joven estaba en su propia rotación de potreros. Si los residuos eran demasiados, teníamos que guiar al ganado, si queríamos bajarlo un poco a esos 3 o 4 pulgadas, y seguimos con el ganado joven. De lo contrario, podría seguir en su propia rotación. También llega el momento de almacenar comida. Nosotros teníamos más pasto del que necesitábamos en primavera, así es que podíamos hacer heno. Luego, a medida que avanza la temporada, los periodos de descanso son cada vez más largos debido a la falta de lluvia o cielos nublados. Entonces podemos incluir masacres en la rotación de pastoreo. Pero también teníamos una superficie destinada para el heno. Esta superficie total de pastoreo normalmente hacíamos ensilaje en fardos redondos con pacas individuales o en línea. Esto era un sistema de compostaje, por lo que en el mejor abono en que las vacas dejaban en la primavera después del invierno, llevamos 10 cerdas y empezaron a arrancar esto cuando decidimos hacer agujeros y vertimos grano por los agujeros. Movimos este cable solo un par de pies todos los días y pronto estas cerdas se pusieron a trabajar y comenzaron a cavar en busca del grano. En el otoño, si teníamos la suerte de recibir suficiente lluvia, pudimos acumular algunos pastos para el pastoreo después de la temporada de crecimiento. Llega a su fin a finales de otoño o principios del invierno. Por lo general, alargamos nuestro periodo de pastoreo al proporcionar un alimento suplementario directamente en el potrero. Y facilita las cosas porque las vacas están esparciendo el estiércol ellas mismas. Sí, tenemos que alimentarlas, pero no tenemos que limpiar el campo y no tenemos que limpiar el estiércol. También teníamos un potrero que es donde las vacas pastoreaban profundamente en el otoño y las cosechábamos de octubre a diciembre. Luego el otoño es el momento en que tenemos menos trabajo y es cuando normalmente nos turnábamos para irnos de vacaciones. Para mí eso significaba ir de viaje en motocicleta. Solo quiero mencionar algunos recursos. Networking es siempre la mejor forma de aprender. Si tienes acceso a caminatas de pastoreo en lugares locales, esa es una excelente manera de aprender de otras personas. Tenemos una organización en Wisconsin llamada grassworks.org. Organiza nuestra conferencia de pastoreo y hay organizaciones similares en otros estados, con un par de publicaciones. Grace es una publicación genial y Stockman Grass Farmer, tal vez con un poco más de orientación hacia climas del sur. También hay muchas conferencias de pastoreo orgánico donde puedes aprender generalmente mucho sobre Managed Grazing, que es la conferencia orgánica más grande en La Crosse, Wisconsin. Y Angie ya mencionó anteriormente lo que llamamos MAGIC, Managed Grazing Innovation Center, donde independientemente de si eres parte de DGA o no, puedes inscribirte en cualquier curso relacionado con el manejo del pastoreo. Y ya mencioné el libro que se llama Administración Intensiva de Pastoreo, de Jim Garage, para cualquier interesado y nuevo en el pastoreo. Understanding AG también tiene muchos seminarios web relacionados con el pastoreo y es una organización que realmente intenta impulsar las prácticas regenerativas en la agricultura. Y con eso digo, a salir y a pastar, pero siendo buenos con la tierra, los animales y la humanidad en el proceso. Les agradezco a todos por su atención y Ashley, podemos juntar las cabezas para responder a las preguntas.